Estamos en China, en vivo y en directo a 20 minutos de las 11 de la mañana en la Argentina. Luis Guarnieri, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Un gusto, gracias por atendernos. Igualmente, muchísimas gracias. A ver, algunos títulos y vos me dirás por cuál querés comenzar. Los de hoy. Por un lado, China reconoce que experimentaba con el coronavirus. El Instituto de Virología confirma que dispone de 3 cepas vivas de coronavirus de murciélago, pero asegura que ninguno corresponde a esta enfermedad actual que azota el mundo, que es COVID-19. Segundo título, Donald Trump, me imagino lo que tendrás para decir, considera que China no quiso parar el coronavirus, sino lo hubiera hecho. Además, el gobierno chino, que fijó objetivos en su reunión anual del Partido Comunista, y hablo de Estados Unidos, de Hong Kong y del coronavirus. Y sobre todo la que nos preocupa es esta amenaza de Estados Unidos al gobierno chino contra la ley de seguridad en Hong Kong y la posibilidad de una nueva guerra fría, al borde de una nueva guerra fría China-Estados Unidos. Por donde quieras comenzás y nos interesaría mucho escucharte. ¿Cómo están viviendo todo esto allí en China, Luis? Bueno, acá en China las últimas noticias que hay relacionadas con el coronavirus es que tenemos 139 casos nuevos. Estos casos nuevos son importados en su mayoría a través de la frontera con Rusia y se hicieron los estudios genéticos correspondientes y la cepa del virus que vino de Europa es una cepa nueva que es más resistente, tiene un periodo de incubación entre 21 y 28 días y cambió los signos y síntomas en los pacientes. Ahora los pacientes no tienen fiebre, solamente tienen problemas respiratorios y una sensación de dolor generalizado en todo el cuerpo, y esta cepa ataca directamente a los pulmones, a diferencia de la primera cepa que apareció, que ataca orgánicamente a todo el cuerpo, principalmente pulmones, sistema cardíaco y sistema digestivo. Con lo cual, esta nueva cepa que viene desde Europa es una cepa que permite que las personas infectadas pasen como asintomáticas frente a todos los sistemas de control actuales que existen, porque no presentan fiebre justamente. Y uno de los valores que permitía diferenciar a un posible infectado de otro era la presencia de la fiebre. Esto es muy importante lo que está diciendo Luis en este momento. Manuel, no sé si lo estás escuchando. Exactamente, sí. Bueno, pero ese virus, ¿que es una variante del virus chino o se inventó en Europa ese virus? No sé. A ver qué dice Luis. No. Este virus, esta variante, es una nueva cepa evolutiva de la rama que salió de China. Ajá. Cuando llegó a Europa, mutó, debido a los contagios con las diferentes personas. Con lo cual buscar una vacuna contra algo es imposible porque no sabemos a cuál de los virus hay que apuntarle. No, sí, se puede hacer una vacuna, depende la estrategia que se haga para diseñar la vacuna. Existen dos formas de generar una vacuna. Una vacuna puede estar generada a partir de las proteínas de la envoltura del virus. Estas proteínas son las que permiten al virus unirse a la célula humana. Estas proteínas no cambian con la mutación, porque si no impedirían que el virus se una a la célula y contagie. Entonces el objetivo del contagio no existiría si mutan. Y la otra variante es la mutación directa sobre el material genético del virus, el ARN. Es la misma situación que tenemos año tras año con las gripes estivales en Argentina y en el resto del mundo. Todos los años necesitamos una nueva vacuna contra la gripe porque el virus mutó. ¿Qué es lo que mutó? El material genético, no las proteínas de la envoltura. Luis, por eso necesitamos una nueva vacuna. El canciller chino acusa a Estados Unidos de propagar un virus político, ¿no? Ese fue el término, la definición que se escuchó en las últimas horas, siempre como respuesta a todas las acusaciones del presidente Trump. Esto es un día a día. Nosotros hablamos la semana pasada y quizá el panorama era uno y hoy es otro. ¿En qué punto está este enfrentamiento entre China y Estados Unidos según tu mirada? Mira, vos lo dijiste cuando me estabas enumerando los diferentes títulos a los cuales yo podía elegir, y dijiste, estamos preocupados por una amenaza de Estados Unidos hacia China. Haces muy bien en preocuparte por una amenaza de Estados Unidos, no importa qué país.
Una amenaza de Estados Unidos es para preocuparse, porque ya lo viste a Trump en sus declaraciones cuando se refería a cómo había dejado el gobierno Obama. Sí. Su principal hincapié fue la milicia. No importa cómo quedó la sociedad, cómo fue la atención sanitaria en el país, si mejoraron económicamente los diferentes estratos sociales, lo único que le preocupa es la milicia. Gustavo, a China también, guarda. Está bien, a todos los países que se quieran defender. Bueno, es para todos, Acá no hay ni buenos ni malos, esto es geopolítica. Gustavo. Luis, yo te escucho atentamente, no es la primera vez que hablamos con vos, pero me parece que acá hay una cuestión de sentido común y real, que es que el virus comenzó en Wuhan. Y China, en su momento, no tomó todas las medidas, porque, a ver, si pasa algo en mi casa, soy propietario de una vivienda, viene gente invitada a mi casa y resulta que tengo un perro con rabia que muerde a la gente y contagia a toda la gente de rabia. El culpable soy yo, y acá es lo mismo. Y esa gente se va y contagia, después digo rabia por decir un virus. El responsable es China, y me parece, y esto es una cuestión de sentido común y de realidad, que China no tomó las medidas necesarias para evitar que el virus llegara a todo el mundo. Te lo hablo de sentido común y te lo hablo porque hay gente que veo que está sufriendo acá al lado mío. Sobre tu ejemplo. Si vos sabés que tu perro tiene rabia, primero, ¿por qué no lo vacunás y evitás la rabia? Segundo, y bueno, si está con rabia y tenés invitados, ¿por qué no evitás que el perro muerda a los invitados? Y bueno, acá es lo mismo con China. China tenía un virus muy peligroso y no tomó las medidas para evitar que se expanda a todo el mundo. Hoy estamos hablando con el diario del lunes. ¿Sí? En el momento en el que apareció la infección, no se sabía que era un virus nuevo, que actuaba diferente a los anteriores virus del coronavirus. Lo que se fue descubriendo día a día. Los procesos científicos para identificar variaciones y descubrir métodos consecuentes para tratar de minimizar o inclusive evitar el contagio son día a día, porque es un virus nuevo. Se desconoce su accionar. ¿Por qué decís que no, Pablo? Luis, buen día. China dijo que tiene 3 cepas más de ese virus. Creo que lo conoce y mucho. Que lo conoce y mucho. Y que lo venía trabajando desde el 2014 ese virus. De esos 25 tipos distintos de coronavirus, solo 7 se contagian al hombre. Bueno, lo que dijo públicamente es tenemos 3 cepas más. Conocemos 3 cepas. ¿Sí? Y el CDC lo de que Estados se sabe, Unidos tiene las 25 cepas del coronavirus. Lo que se sabe desde China y desde Estados Unidos es que desde 2014 venían trabajando con el virus en ese laboratorio. ¿Estados Unidos tiene las 25 cepas del coronavirus, decías? El CDC de Estados Unidos tiene las 25 cepas del coronavirus. ¿Manuel? Pero una cosa, ¿no se dejó de lado el tema de investigación en los laboratorios estadounidenses y se pasaron después a China y parte de esos virus se llevaron a China? Aquí, ojo, no solamente Estados Unidos y el gobierno de Obama puso plata, también los canadienses, también los franceses, también los ingleses. Es decir, aquí hay algo, y de hecho si información no es mala, la médica o la investigadora que llevaba a cabo eso estuvo trabajando también en Estados Unidos y lo llevó. Así que aquí hay una gran red de complicidades o de conocimientos, no solamente que involucre, como en este caso puede mencionarse a los Estados Unidos, sino los chinos y otros países europeos. Ahí está la frase de Luis en pantalla, ¿no? Estados Unidos tiene las 25 cepas de coronavirus en momento en que China, ha hecho esta declaración, ¿no? que había llegado y que compartíamos hace minutos, y que hablaba precisamente el Instituto de Virología de Wuhan, de la confirmación de 3 cepas vivas de coronavirus de murciélago, asegurando que ninguna de ellas corresponde a esta enfermedad COVID-19. Pero yo quiero seguir hablando, quizá, según la mirada de ustedes, Luis, del ensañamiento, ¿no?, del presidente Trump para con China, y te pido que escuches, son 30 segundos, el siguiente material, cómo reacciona el presidente norteamericano ante una pregunta a una periodista y directamente
la invita a preguntarle a China sobre el origen verdadero de este coronavirus. Este es el informe. WHO did not commit to improvement. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you, ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like not that. that's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you a Ladies question? and gentlemen, thank you very much. Appreciate But it. you called Thank you on very much. Pregúntele a China, vaya a preguntarle a China. Esto decía Trump. Sí, esto decía Trump hace 3 semanas atrás, Sí, esta sí. entrevista está hace 3 semanas, Exacto. pero aparte, O sea, desde hace Fíjate lo que 3 es la semanas ya actualidad. venía con esta historia, Trump. Esta historia claro, que sí, continúa pero hoy. por eso, fíjate lo que es la actualidad, que hoy el New York Times le responde a Trump con una tapa con 1.000 muertos, los nombres de 1.000 muertos, Creo que la tenemos por ahí. A ver, demostrando que eso mírala. es el 1%, Sí. el 1% de la cantidad de muertos que hoy tiene Estados Unidos. Esta es la Estamos tapa, en el- La tapa de la que estás hablando está en pantalla en este momento. Impresionante, el diario norteamericano The New York Times, como dijiste, es la tapa del domingo. Estados Unidos llegó a los 100.000 muertos y el diario publicó directamente nombres, edades y profesiones de 1.000 de ellos. ¿No es cierto? Sí, porque lo importante es, no son números, son personas que han muerto. Y ahí está la diferencia. Y eso es lo que le está demostrando el New York Times a Trump. Que no son números, son personas. Mientras sigamos pensando solamente en números, no vamos a encontrar una solución. Pablo. Si Luis, pensamos en las personas, ahí está la solución. quisiera formularte una pregunta que obedece al principio de toda esta cuestión. ¿Para qué se experimenta y se manipula con el coronavirus? ¿Qué se persigue? ¿Se persigue algo No. positivo para la Se humanidad? experimenta, ¿Qué se se persigue? experimenta y se manipula material genético con cualquier tipo de virus. No, pero yo explico, el problema que tenemos es con el coronavirus, digo, después aparecerá Bueno, el ébola, perfecto. el ébola, Vamos a hablar apareció del el coronavirus. SARS, todo, Vamos a digo, hablar pero ¿para qué se exclusivamente manipulan del estos coronavirus. virus? ¿Para qué Estados Unidos tiene ¿Recordás 25 el SARS? cepas, China otras, Canadá, Francia? Este es el problema. Por eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Por esto? eso mismo. ¿Recordás el SARS? Sí, sí, el claro. SARS fue en el 2003. Sí, sí, ¿Recordás el MERS? sí, está El bien. MERS fue en el 2008. Ujú, Ambos son coronavirus. ujú. ¿Por qué se experimenta con las cepas de coronavirus? Para poder identificar la forma de mutación y de contagio y ser de alguna forma proactivo, generando nuevas soluciones, nuevas vacunas, antes de que sucedan las endemias, Ujú, que se transforman en epidemias y que se terminan transformando en pandemias. sí. El coronavirus empezó como una endemia. En China fue una endemia. Ujú, Una vez que superó las fronteras de China, se transformó en una epidemia. ujú. Y una vez que superó las fronteras de los continentes, se transformó en una pandemia. O sea que considerás El que HIV, la el OMS, HIV es una pandemia. la OMS no tardó en declarar pandemia al coronavirus en el mundo. No porque dentro de las estadísticas se Ajá. declaró la pandemia en marzo, el 11 de marzo, Ujú. que corresponde a la cantidad de países necesarios y a la cantidad de riesgo de infección global para declararlo pandemia. Mira, con esta declaración nos das el pie exacto para compartir el siguiente informe que dura pocos segundos y ya quiero también tu mirada tan interesante, Luis, en vivo. Estamos desde China, ya nos vamos a ir también a Estados Unidos, 10:55 en la Argentina. Este es el informe. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, con toda su riqueza y conocimientos, sea el país del mundo con más fallecidos por COVID-19? Alex Azar, ministro de Salud,
y ex ejecutivo farmacéutico, le echó parte de la culpa a la Organización Mundial de la Salud. Debemos estar claros sobre una de las principales razones por las que este brote se salió de control. Esta organización no recabó la información que el mundo necesitaba, lo cual se ha cobrado muchas vidas. Aunque no lo haya dicho, es obvio que se refería a China. En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia y el mundo ha tenido que pagar un precio muy alto. Acusan a China de un encubrimiento inicial del brote y de mentir sobre su gravedad, pero siguieron un confinamiento sin precedentes que ha servido de ejemplo para otros países. El presidente chino Xi Jinping trató de adoptar una posición de superioridad moral mientras participaba en la reunión de la OMS por teleconferencia. Para impulsar la cooperación internacional en esta crisis, quisiera anunciar que China aportará $2.000 millones de ayuda durante 2 años para la pandemia de COVID-19 y para el desarrollo social y económico en los países afectados, especialmente en los países subdesarrollados. Donald Trump dice que no habla con Xi Jinping, luego de haber recortado cientos de millones de dólares de ayuda para la OMS, mientras que China ha aumentado de manera exponencial su contribución para luchar contra la pandemia. Acostumbrada al apoyo y financiación de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud se tuvo que defender del inaudito ataque de los Estados Unidos. El mundo no necesita otro plan, otro sistema, otro mecanismo, otro comité u otra organización. Necesita fortalecer, implementar y financiar los sistemas y organizaciones que tiene, incluida la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos era uno de los mayores defensores y benefactores de la Organización Mundial de la Salud, pero renunció a ese papel en esta presidencia, y China está dispuesta a llenar ese vacío. Irónicamente, el país en donde se originó el coronavirus podría impulsar su posición e influencia mundial tras esta pandemia. Dominic Waghorn, Sky News. Bueno, un informe de Sky News, entonces Estados Unidos vuelve a criticar a China y a la OMS respecto del manejo de la situación. Luis, queríamos tu mirada sobre esto. Bueno, primero vamos a dejar en claro algo. La OMS es una organización multinacional no gubernamental que no tiene injerencia sobre las políticas sanitarias de ningún país en el mundo. Lo que hace es aconsejar. Y frente a ese consejo, las políticas internas de cada país a nivel sanitario se acoplan a ese consejo o no se acoplan a ese consejo, y eso es potestad, patrimonio, decisión y responsabilidad de cada uno de los países. Gustavo. A partir de ahí, no se le puede reclamar si no se sigue el consejo. Si hay países que siguen el consejo de la OMS y esos países, como la Argentina, presentan bajas tasas de contagio y de muerte, mientras que otros países no siguen el consejo de la OMS y presentan altas tasas de contagio y de muerte, como Brasil. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Yo te hablo desde el punto de vista del llano, directamente. Vos sos científico, vos tenés un conocimiento más profundo y avanzado del que podamos tener nosotros, que somos periodistas, y estamos acá en la Argentina. Pero lo que uno ve de la Organización Mundial de la Salud es que ha tenido decisiones díscolas, fueron completamente hasta contradictorios en lo que marcaron, y vos decís que está en la potestad de cada gobierno hacerle caso o no. Acá se han tomado dictámenes de la Organización Mundial de la Salud para dictar políticas que tienen que ver con la cuestión sanitaria. Entonces, ese discurso equivocado, contradictorio de la Organización Mundial de la Salud trajo muchos prejuicios, porque se ha disparado ahora, lamentablemente, la ola de contagios en la Argentina, y todo en base también a que la Organización Mundial de la Salud dio mensajes que no eran del todo certeros. Nuevamente, estamos hablando con el diario del lunes. Los consejos que daba la Organización Mundial de la Salud a fines de enero correspondían con la información que se tenía hasta ese momento de este nuevo virus.
Pero puedo preguntar de qué consejos hablamos, Luis, teniendo en cuenta, digo, estas marchas y contramarchas. O sea, la Organización Mundial de la Salud, por lo pronto en los últimos tiempos, escuchamos una afirmación y a los pocos días una afirmación completamente, no sé si opuesta, pero sí distinta, digo, teniendo en cuenta estas idas y vueltas, ¿no? de la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué consejos podemos hablar? Digo, ¿cuáles son los consejos que había que atender y quizá los que no porque después se corregían? Bien. No son idas y vueltas, es parte del proceso científico de identificación de una nueva cepa viral que se transmite primariamente a través del aire. ¿Sí? Porque eso era lo que se entendía en el momento, porque es un coronavirus. Los coronavirus se transmiten a través del aire. Entonces, en una primera instancia, era el mismo consejo que se daba con el SARS y con el MERS, por ser coronavirus, era el uso del barbijo. En el caso del uso del barbijo, se aconsejaba el uso del barbijo exclusivamente para las personas que estaban infectadas, para evitar el contagio de las personas sanas, y para el personal de salud o personal de atención de estas personas infectadas, no para el público en general. Claro. Y se diferenciaba entre el uso de lo que se conoce como mascarilla quirúrgica, que es el barbijo convencional, de los respiradores N95 o KN95 si son de Asia, que son los famosos 3M más gruesos, ¿sí? Claro. Esos estaban exclusivamente indicados para el uso de profesionales de salud que tenían que hacer toma de muestra o tratamiento directo en la terapia de los pacientes infectados. El paciente infectado y las personas que estaban atendiendo en la cercanía del paciente, pero no en contacto con el paciente, debían usar el barbijo quirúrgico, el barbijo convencional. Una más con Manuel Castro, me interesaría. Manu, si estás del otro lado, lo que quieras decir o preguntar, conversar con Luis. Sí. Yo no sé si es con el tema del diario del lunes, pero... Te pido que hables un poco más fuerte, Manuel. Sí, yo no sé si es el tema del diario del lunes, sino... Yo recuerdo bien el tema de Abdamón Ghebreyesus yendo a Pekín 2 veces. En la primera fue y se volvió, y en la segunda le dijo, muchachos, me parece que hay que declarar la pandemia. No nos olvidamos también Taiwán, que dio la voz de alerta y la OMS los destrató. Es decir, aquí hay a ver, como decía muy bien, no sé si lo hizo de ese modo, pero como decía bien Gustavo, somos seres humanos comunes y corrientes. Pero lo que yo estoy viendo, que las piezas de este rompecabezas que me dicen que no encastran. Acá hay algo que no funciona. Hay algo, como decía Shakespeare, algo podrido vuelve en Dinamarca. No sé si estarás de acuerdo, Luis. Luis, lo que quieras decir, ¿eh? Desde el punto de vista de un neófito de la ciencia, que desconoce los procesos básicos de investigación y formulación de teorías, se entiende que estos procesos en los cuales existen avances y después retrocesos y después avances más lentos o más largos, es como una especie de contradicción a la normalidad o el sentido común. El sentido común en la ciencia no es algo que se aplica porque es justamente el menos común de los sentidos. Acá lo que se usa es un método científico. Y el método científico me indica que hay que investigar, hay que desarrollar todo un proceso que permita realizar una hipótesis, a partir de esa hipótesis hacer una teoría y a partir de esa teoría lograr un resultado. Luis, yo quiero agradecerte tu amabilidad, como siempre, de atendernos, de escucharnos, de respondernos el mensaje final que quieras dejar. Y yo quisiera preguntarte cuáles son los tiempos que vienen. ¿Qué se respira en China respecto de tanta acusación por parte de Estados Unidos? Digo, ¿cuál va a ser la reacción de China? China está más preocupado en solucionar el tema del coronavirus que en los dichos de Trump. Actualmente China ha logrado completar la fase 1 de investigación de una vacuna y a partir de abril
Esto fue con 108 voluntarios. A partir de abril empezaron la segunda fase con 500 voluntarios. Y estos 500 voluntarios son todas personas provenientes de Wuhan, porque están enfocando donde se originó la infección, para atacar a la primer cepa, al origen para a partir de ahí poder tener variaciones con las diferentes cepas, pero tener una referencia del origen. Ajá. Otra cosa que dijo China, y esto lo dijo el fin de semana, que fue donde se hizo la reunión gubernamental, indicó que a partir del desarrollo de la nueva vacuna, China iba a entregar esta vacuna a nivel global de forma gratuita. Con lo cual, cualquier sospecha de que China quiere sacar un rédito económico a partir de la mala situación de haber tenido un brote de coronavirus en su país, se cae frente a estas declaraciones. Muchas gracias por estos momentos. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz Día de la Patria para todos y cuídense. Gracias, igualmente. Luis Guarnieri, tan gentil como siempre, desde China entonces, en vivo y en directo. Recién Luis hablaba de esta reunión anual, ¿no?, del Partido Comunista Chino.